Las 7, las 6 en Canarias, hoy es el día de San Hugo, que fue obispo en Grenoble, que quería ser monje, pero era muy buen obispo. Y entonces los papas, como era una persona de buena conducta y quería acabar con las barraganas de los obispos, de los curas, hasta de los frailes, los hijos de los curas que heredaban el curato de papá. Bueno, si hubo hijos de papa y hijas que se disputaban todo lo demás, pues calculen cómo estaba la moral del clero. Bien, a 7 papas les pidió que lo que querían era entrar en un convento y alejarse de la maldad de la vida y de los hombres y solo Dios, etcétera. Pues nada, que no hubo manera, tú dedícate a lo que estás, de ministro del Interior, de las buenas costumbres, etcétera. Y al final, pues uno de ellos ya muere y lo canoniza, cosa que me parece normal. ¿Y el tiempo cómo está? Pues más o menos como ayer, y entre mañana y pasado es cuando va a cambiar, se pone otra vez a llover, cosa que nunca viene mal en un país más bien seco, pues como es España. Vean su orografía y verán por qué hay que hacer presas, porque llueve poco, pero encima con las cuestas, los barrancos que hay en España, las cordilleras. Ven ustedes Francia y ahí tiene, aparte del macizo central, una inmensa llanura desde Toulouse a París. Claro, así cualquiera, para el trigo. Ahora ves España y es cordillera, cordillera, valle, cordillera, valle, cordillera, valle, cordillera, cordillera. Es así. Y eso no lo va a cambiar nadie, ni el clima, ni nada, es la orografía. Bueno, pues hoy estaremos igual que ayer. En Madrid iremos a unos 20 o 21. La máxima nacional, otra vez Orense. De nuevo Murcia, que también está calurosa estos días. Hoy baja un poco Orense, ayer está en 28 grados, hoy está en 25. Y la mínima, Palencia y Palma de Mallorca. Esto me sorprende porque no es lo que me sale a mí en mi alfaisa, que diría cualquier pichinglis de nuestro tiempo. A mí me sale 9 en Mallorca, pero es igual. Palencia sí, de Palencia me fío, porque hay estar con nada, y ahí hemos pasado, Rosana, yo creo que donde más frío de España. Pues probablemente. O sea, para que uno de Teruel reconozca la indudable superioridad de Palencia al lado del Tembleque, tiene que ser muy claro. Junto con Granada, no olvides. Hombre, ¿cómo voy a olvidar? 40 de fiebre. O sea, aquello fue tremendo. Muy bonito, era un Carmen, se veía la Alhambra. Terrible. Bueno, pues 4 grados. Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles, bueno, lo que está pasando en España y en Francia. Hoy, sinceramente, creo que los periódicos que se llaman liberales, algunos se llaman humanistas, que yo nunca he sabido lo que es. Es más, sigo pensando que es una sandez. Esto de ser humanistas, pues no. Ser humanistas, ¿qué es ser humanistas? Ser humanos somos todos, buenos, malos, irregulares, etcétera. Pero bueno, hoy la verdad es que en los editoriales no se pone el acento en donde hay que ponerlo. Y es que lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado en Francia con Marine Le Pen, es lo que está pasando en España con Pumpido. Que es que parece mentira que gente que va de liberal y de Estado de Derecho, etcétera, no lo vea con claridad. Ahora les contamos lo de Pumpido, pero lo de Francia es muy sencillo. Un tribunal, una sentencia que es apelable, dice que su sentencia tiene que ser de obligado cumplimiento, sin apelación. ¿Perdón? ¿Cómo? Ya eso que se diga, no, pero aunque haya luego apelación, esta sentencia se cumple ahora. Contra alguien que es el partido más votado de Francia. Es decir, con el perjuicio que causa eso a tantos millones de votantes. ¿O es que ya nos da igual quién vote a qué con tal de seguir en el poder? Como aquí. Hay demasiados parecidos. Digo, hombre, es que Feijóo no es Marine Le Pen. No, afortunadamente. Pero es igual. El mecanismo de la justicia es yo sirvo a mi señor. Hay una asociación de jueces, es como si los jueces para la democracia, que en Madrid y en España en general son contra la democracia. Digo Madrid porque es donde están asentados en sus cubiles en distintos... y son jueces golpistas, comunistas, verdadera gentuza, porque es gentuza que no duda en prevaricar. Pero son muy pocos, no llegan ni al 8%. Por lo tanto, la mayoría de los jueces en España son normales. En Francia no. En Francia, entre el 25 y el 30% está en una asociación de extrema izquierda, pero de extrema izquierda extrema, como suele pasar en Francia, que en lo político está con el comunismo a revuelta siempre, pero siempre es siempre. Cambian de nombre, ahora es el Mélenchon y tal.
Mélenchon lleva 7 años empapelado por una cosa más grave de financiación ilegal de su partido. No han encontrado momento para encausarlo. Marine Le Pen llevaba 5 y ya lo han encontrado. Pero ¿qué es lo que yo insisto en la cuestión previa? La historia de fondo lo han hecho todos los partidos, lo hacen todos los partidos. Los fondos europeos, que es un despilfarro monumental. El Parlamento Europeo es un despilfarro, es la casa de tócame rock y me llevo el millón. O sea, es tremendo. Pero unos gastos que van para el partido, que la propia juez, la juez esta que debe ser como la Balaguer, o sea, la extrema izquierda descarada. Bien, dice que no ha habido enriquecimiento personal, ni tampoco del partido. Entonces los fondos que iban para el entonces Frente Nacional, ahora reagrupamiento, mañana se llamará de otra manera, pero en fin, lo de Le Pen, entonces que no, es que lo usaban también para el partido, no, nadie ha habido lucro, y eso es 5 años, y eso es a cárcel 4 años, 5 años de inhabilitación. Repito, 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación, porque el dinero que daba Europa para el partido de Marine Le Pen, donde nadie se ha llevado un euro, resulta que ahora es una cosa tan grave que inhabilita a la persona más votada por los franceses, del partido más votado por los franceses, por unos jueces de extrema izquierda, enemigos de ese partido, y además negando la apelación a una instancia superior. Pero hombre, pero que no se puede parar de cualquier manera a los que nos molestan, no porque nos molesten, sino porque nos molesta que nos quiten del poder, que es exactamente lo que está pasando en Francia y lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es más descarado y va en una dirección contraria, pero el mecanismo es el mismo. ¿Qué es lo que se niega en Francia? En Francia se está negando el derecho a la alternancia. Eso es así. Que la alternancia sea peor, bueno, las reglas de la democracia o las aceptas o no las aceptas. Si las aceptas, a veces ganas y a veces pierdes. Puedes vigilar mejor el conteo, hacer mejor tu propaganda, procurar que los jueces sectarios vayan a la puñetera cárcel. Pero tienes que dar esa batalla. Y si no, pues a la violencia y vete tú a saber cómo acabará la cosa. Pero esto es una incitación a la violencia. O sea, lo que ha hecho esa jueza, y hoy corean, al parecer, pues, no sé, contentos, es una incitación a la violencia. Es decir, no importa que ganes las elecciones, aquí vendrá un juez que dirá que las has perdido. Y son muy capaces de hacerlo. De hecho, esta sentencia no hay por dónde cogerla. Hoy hace El Mundo un gran editorial, el de Calas, y hace un editorial más discutible, que eso de Marine Le Pen. Vamos a ver, no es verdad que todos los políticos hayan sido sancionados por la justicia por lo mismo que Marine Le Pen. No es verdad. No es verdad. A Sarkozy lo han condenado por la financiación ilegal de su campaña electoral. No es el caso de Marine Le Pen. Con Fillon pasó algo parecido y se lo cargaron. Siempre van contra las derechas. A Chirac lo condenaron después de haber dejado hasta la presidencia de la República y fue presidente del gobierno, etcétera. Y a Mitterrand tenían que haberle metido, bueno, un paquete tremendo. Tenía a su hija, nunca declarada, se llamaba Mazarin, o sea, como Mazarino, pues así, viviendo enfrente del Palacio del Elíseo. Pero sí, vuelvo a lo fundamental. Vamos a ver. Si estamos defendiendo las democracias frente a las dictaduras, es porque preferimos las democracias con el imperio de la ley. Lo que no podemos hacer es preferir la ley con trampa para que no ganen los que me molestan. ¿Y quiénes me molestan? Cualquiera que me quite del poder. No hay por dónde coger esa sentencia. Es tal el grado, el desperfecto, el destrozo que causa en la democracia francesa, que, hombre, por lo menos se espera al Tribunal Superior de Apelación. ¿Cómo que de inmediato cumplimiento? Es una vergüenza. Dice el editorial del Mundo, solo falta, hombre, que la Rusia de Putin dé lecciones de democracia. No, no da lecciones, pero lo que dice es verdad. Y la verdad es la verdad, diga el Agamenón, su porquero, o Abascal, el del porquero de Agamenón. Es que es la verdad. ¿Pero cómo vamos a aceptar lo de Francia y criticar lo de Pompidou? Repito, ¿cómo vamos a aceptar la alcaldada, la juezada de Francia y criticar a Pompidou?
No puede haber 2 pesos y 2 medidas según nos convenga en cada momento. Mira, abortista además, o sea, lo tenía todo. La verdad es que Marine Le Pen era la contradicción de la extrema derecha, su padre más, su padre era antisemita que cobraba de Irak, de Saddam Hussein, o sea, la escoria de la escoria, pero un antisemita redomado. Pero ¿qué pasa? Que hay una parte de Francia que está harta de París. Y lo entiendo, ¿eh? Saben que yo voy mucho a Francia, me encanta Francia, sobre todo la Francia profunda. Se la están cargando entre el Islam y París. Y eso es así. Entonces, lógicamente, pues están indignados con muchas cosas. También están acostumbrados a vivir por encima de sus posibilidades y tienen una deuda a Francia que no la pagarán sus nietos. Eso también. Y eso lo está haciendo la izquierda y la derecha. Pero me limito a lo fundamental. O sea, Marine Le Pen no la pueden condenar sin posibilidad de apelación cuando hay un tribunal de apelación, que es francés, que no es recurrir a Europa. No se puede aceptar eso, es inadmisible. ¿Por qué? Porque nos puede pasar mañana aquí. Si Europa es el último reducto que nos queda para el mantenimiento del Estado de Derecho en España, no podemos aceptar que en Francia no haya derecho cuando los que nos caen mal, pues les va bien. Pero ¿cómo no les va a ir bien viendo a Macron y a Mélenchon? Es evidente. Por tanto, sinceramente, o sea, aquí o defendemos la democracia o no la defendemos, pero la defendemos según nos vaya, eso no, ¿eh? Eso es Putin. Bueno, pero vamos ahora a esta cuestión, porque es demasiado parecida la situación. ¿Y qué ha creado Pompidou? El Soviet del Constitucional. Ese grupo de trabajo, le llama grupo de trabajo, es un soviet, con solo comunistas o siervos de su despotismo, que carga contra los jueces, y el fiscal general del Estado, es decir, en particular de los Sánchez Gómez, carga contra los fiscales de Sevilla, que apoyan al Tribunal de Sevilla, a la Audiencia de Sevilla, diciendo que van al TJUE a quejarse de que Cándido es un déspota que atropella el Estado de Derecho, priva de derechos hasta los jueces, cosa que es rigurosamente cierta. Lo que hay en España es que es más claro que lo de Francia, porque lo dirige la cúpula, porque los jueces y fiscales en España no están tan a la izquierda de la izquierda como en Francia, afortunadamente. Pero el problema de fondo es exactamente el mismo. Y el que no lo quiere ver, pues a Rementería. La irrupción, además del poder político en el judicial, pone en riesgo la democracia en países como Francia y España. Tal y como les está contando hoy Libertad Digital, Cándido Conde Pumpido, presidente del Constitucional, ha iniciado una campaña de acoso y parálisis de los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla. Pumpido busca voluntarios para elaborar un contrainforme que impida a los jueces presentar ante el TJUE una cuestión prejudicial por el caso de los ERE fraudulentos y la rebaja de penas por parte del Constitucional. En un primer informe elaborado por el Tribunal, el presidente Pumpido se deja claro que cualquier prohibición en este sentido supondría una injerencia en la independencia judicial. El caso francés afecta de lleno a la líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, que ha sido inhabilitada al ser hallada culpable de un delito de malversación de fondos. La decisión tomada por la juez ha provocado un terremoto político en Francia, ya que Le Pen encabeza las encuestas y no podrá presentarse a las elecciones presidenciales previstas para 2027. En horario de máxima audiencia en la televisión francesa, la política concedió una entrevista donde dijo sentirse víctima de un juicio político. Estamos ante una violación del Estado de Derecho. No, porque entendí perfectamente lo que la presidenta estaba explicando, es decir, que estaba en proceso de tomar una decisión que era una decisión política. La magistrada pretendió muy claramente hacer efectiva la ejecución provisional de la inelegibilidad, es decir, en realidad hacer inútil mi recurso sobre este tema para impedirme presentarme y ser elegida en las elecciones presidenciales. Y d'être élu, dit-elle, a l'élection présidentielle. Mais bien sûr, c'est comme ça. Es exactamente eso. Pues eso lo hemos dicho desde el principio. Hoy Pérez Maura lo cita, pero un poco como de pasada. Le cae mal Marine Le Pen, pero la verdad es la verdad. Esto es una fechoría, esto es una alcaldada, esto es una putrefacción tan descarada, sin concederle el derecho a apelación en una instancia superior. ¿Pero qué democracia es esta? ¿Aquí a quién protegen las leyes? ¿A los jueces de izquierda? ¿A los partidos de izquierda? Porque Macron no va a durar eternamente. Es más, yo creo que ya murió hace algún tiempo y hay un monigote en su nombre que anda por ahí
Me recuerda a esas cosas que se compran en Viena y en los países del este, que hay una bailarina. A los niños, y por lo menos a los míos, les fascinaba, que suena con música. Y siempre es una cosa que se rompe, es medio cristal y se rompe. Pero a los niños les fascina, ven a una bailarina haciendo así. Clink, clan, clink, clan, clink, clan, clink, clan, clink, clan, clink, clan. Pues eso es lo más parecido a Macron. Parece la Pimpinela Escarlata. Pero oye, más que Sánchez está haciendo, por lo menos a la hora de posar de Napoleón, que en Francia casi es obligado. Pero vuelvo a lo esencial. Vamos a ver, la elegibilidad. Es decir, que sea elegible o no una persona, un ciudadano, en una monarquía parlamentaria, en una república, eso es sagrado. Porque estás acabando con el derecho de representación, que es precisamente lo que evita ir a la guerra civil. La democracia está para eso, para que la gente se presente y si hay más gente, pues ganan ellos, siempre que no se carguen las libertades constitucionales, que no era el caso. No era el caso. Porque, por ejemplo, uno de los caballos siempre de batalla y de división es el aborto. Ella es abortista. Y no pasa nada para que la voten. La gente todavía cree que se mueve el ciudadano por los criterios de hace 50 años. No en absoluto. Y siempre se vota contra algo que consideramos peor. Pero vamos a lo de España. Esto solo estamos contando nosotros en su gravedad. El soviet de Pumpido. Pumpido ha creado un soviet que es lo mismo que hizo Lenin, porque esto viene desde el principio. El primer totalitarismo en el mundo es el de Lenin. Y entonces, ¿qué hace Lenin? Da un golpe de Estado, todo el poder para los soviets, que en realidad era para el partido bolchevique. Los soviets se llama consejos, un consejo soviet en ruso. Esos consejos de trabajadores y tal, y soldados, es para desertar, que es para lo que Alemania paga a Lenin, lo lleva en un tren blindado hasta Rusia para acabar con la guerra y que gane Alemania. Claro, para eso Alemania pagó. No sabía lo que estaba alumbrando. Pero esos soviets no eran representativos, era por la fuerza. Y llegada el golpe de octubre, empiezan, lo harían a tiros, dice, han tomado el Palacio de Octubre. El Palacio de Octubre estaba vacío. Había un grupo de mujeres ciclistas, un grupo que iban a la guerra en los frentes donde era llano, claro, iban con bicicletas, si están las fotos y todo. Y entonces, pues nada, los atacan, aguantan aún así un día y medio. Claro, no crean ustedes que es fácil. Dan el golpe de Estado y mientras va empezando a fusilar a todo el mundo, pues hay elecciones que estaban previstas. No caen los zares, ya no estaba el zarismo, ya no había una monarquía, ni siquiera constitucional, que la había. Se cargan un gobierno de izquierdas, dirigido por un masón, digamos socialdemócrata. Pero estaba en la guerra, y en la guerra contra Alemania. Pues Alemania financia a Lenin. ¿Y qué pasa? Que hay elecciones. ¿Y qué pasa? Que los bolcheviques pierden. Así que lo que hace Lenin es cerrar el Parlamento y fusilar a todos los que habían ganado. Es tan sencillo como eso. ¿Esto qué es lo que quiere Pumpido? Lo que quiere Pumpido es fusilar a cualquiera, es decir, dejar fuera de la ley a cualquiera que no siga su capricho. ¿Cuál es su capricho? Que sea legal lo ilegal. Que sea constitucional lo anticonstitucional, que sea democrático lo golpista y que sea pacífico lo violento. El problema es que a Cándido le tenemos tomada la matrícula. Prevaricándido, porque es el matasentencias. ¿Y a qué sirve Cándido? Dirá usted, porque habrá algo más detrás, claro. El proyecto totalitario de Pedro Sánchez, totalitario y mafioso. Porque esto es una mafia. Actúan como una mafia, se benefician del dinero como una mafia, roban como una mafia, se hacen cargo del dinero público y se lo convierten en privado para ellos, como cualquier mafioso que alcanza un cargo público, que lo primero que hace es robar. ¿Qué ha hecho el PSOE desde que llegó al poder? Este PSOE de Sánchez, robar desde el primer día. ¿Y quién lo ha protegido? Los pumpidos de turno. Pero esto de crear un soviet, ¿para servir a qué? La última cruzada contra la enseñanza privada. Pero todo el gobierno, empezando por Pedro Sánchez, han estudiado en una universidad privada. Son unos farsantes,
Son una gentuza, además de analfabetos, ni en lo público ni en lo privado. Su proyecto es puramente totalitario. Vamos a mandar sin límites el tiempo que nos dé la gana y ojo que aquí está Pumpido que os legaliza. ¿Estarían tan tranquilos en el Partido Popular si, viendo lo de Francia, si pensaran que al PP también lo pueden ilegalizar? ¡Ah, que no! Pumpido, que no. Un tío capaz de poner la ley de amnistía por narices es capaz de eso y de mucho más. Pero vamos con lo último de Sánchez, la cruzada contra la enseñanza privada. El Consejo de Ministros va a presentar la nueva normativa para la creación de universidades privadas en España. Pedro Sánchez ha iniciado esta nueva cruzada contra estos centros que desde que él llegase a la Moncloa han visto cómo su número de matrículas se ha incrementado en un 55%. En la actualidad hay en España 46 universidades privadas frente a las 50 públicas. Pedro Sánchez señala directamente a las comunidades de Madrid y Andalucía y habla de estos centros como chiringuitos que priman el negocio ante la calidad. Feijóo le responde: Sánchez tiene miedo al libre pensamiento. Se extiende una alfombra roja a la creación de esas academias a las cuales antes se ha hecho referencia. Centros que en muchas ocasiones, no todas, pues no buscan la excelencia ni la investigación, sino simplemente hacer caja emitiendo títulos sin exigencias reales. Convertidas, pues en chiringuitos educativos. La ataca porque tiene que ver con un planteamiento ideológico que es la elección libre de los ciudadanos. Por tanto, el miedo a la libertad, que está catalogado desde hace mucho tiempo, creo que debemos de denunciarlo. Y cuanta más libertad, ¿qué es lo que pasa? Que hay más formación, que hay más información y, por tanto, que hay más dificultades para manipular a la opinión pública. Pero hay que ir al ataque personal, don Alberto. El tío al que le hacen en una universidad privada una tesis que suscita, que promueve su suegro, Sabiniano, el rey de las saunas y prostíbulos de España, el rey del puterío, le llamaba Villarejo. Y este farsante, este delincuente intelectual y material, consigue que esa universidad privada dé como buena, sin leerla, un tribunal que no tiene capacidad legal para actuar como tribunal, una tesis que no es que no haya escrito, es que ni ha leído. Este farsante. Y no hay que empezar a la libertad, libertad, libertad. No, este es un sinvergüenza, que él es el primero que ha usado lo privado, no lo mejor privado, pero en fin, lo ha usado, para conseguir una tesis que ni leyó. Pero como él todos, Álvarez, hasta Óscar López. La mayor parte de los títulos del Consejo de Ministros son media docena, no más, otros no han pasado el bachillerato. Pero la primera es su señora. ¿Pero cómo que lo publicó? La Complutense es lo público. Pero si le mercaste una cátedra a tu señora que no pasó del bachiller. Bueno, y tú probablemente tampoco deberías haber pasado. ¿Esto qué es? Bueno, pues que son unos sinvergüenzas. Si es que esto no es ideológico, es que son unos sinvergüenzas. Este es un sinvergüenza. Y como él, todo su gobierno. Y esta de la justicia, por eso hay que mirar a Francia con cuidado y con intención. Es decir, hay que mirar a Francia en serio y hay que ver lo de Marine Le Pen a fondo. Porque, repito, lo que va contra Marine Le Pen allí puede ir contra Feijóo y Abascal aquí. No solo contra Abascal. Allí es que la que le molesta es la extrema derecha, que tiene más votos que la derecha. Pero aquí es la derecha que tiene más votos que la extrema derecha. Es igual. El mecanismo es el mismo. Yo me cargo desde los tribunales la posibilidad de alternancia. Allí y aquí. Y esto se ha visto en cómo están tratando a los jueces. ¿Por qué los atacan? Porque son mejores que los de Francia. Son más independientes. Y eso no lo toleran. La crítica unánime de las asociaciones de jueces y fiscales contra la vicepresidenta María Jesús Montero y sus declaraciones tras el caso Dani Alves han provocado una leve rectificación de Montero en X, donde apunta que la presunción de inocencia no debe impedir que se exprese el rechazo a que se cuestione a las víctimas. Entienden los jueces que los ataques reiterados desde el Gobierno erosionan la confianza de los ciudadanos en la justicia y recuerdan el aviso que la Unión Europea dio a Polonia por esta cuestión. Esther Peña es la portavoz socialista y Borja Semper del PP. Las sentencias sin ninguna duda se acatan, se respetan, pero es inevitable que podamos opinar de ellas, que podamos comentar sobre ellas.
Porque es verdad que parece extraño que alguien que ha cambiado hasta en 5 ocasiones de versión en esta situación se le absuelva frente a la solidez de una víctima que en un momento complejo y duro pues se ha demostrado así en todo el proceso. Es inaceptable y es especialmente grave que una vicepresidenta del Gobierno cuestione, ataque y menosprecie la presunción de inocencia, que es un principio constitucional fundamental. Es inaceptable. Lo que sucede es que los escándalos que padecemos ya son tantos, que parece que este es uno más y que se suma. Bueno, pues sí, se suma. Es un escándalo más. Y no será el último, lamentablemente. Vamos a centrarnos. Esto de lo teórico está bien, pero vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que dice esta tía? La víctima ya no hace falta juicio. Si es víctima, ya no hace falta juicio. Si esta es víctima, el otro es victimario, culpable. Esto es el problema de aceptar el marco intelectual, mental y moral del enemigo, que no adversario, enemigo. Estos son enemigos de la nación, de la Constitución, del Estado de Derecho y de la ley por encima del poder. Ellos dicen lo mismo que la patulea de Trump insiste últimamente. Bueno, anoche cambió de opinión también sobre los aranceles y dice que va a ser compasivo. Bueno, a lo mejor mañana dice que ha pensado mejor y va a ser radical. Un zangolotino siniestro, corrupto hasta el tuétano, pero hasta el tuétano, porque esto es pura corrupción. ¿Qué estás esperando a ver lo que te dan por levantar o bajar un arancel? Pero esto es más gordo. Dice, ¿es la víctima? No, ¿cómo que la víctima? Es la denunciante. Ha cambiado 5 veces de opinión, 6 veces ha cambiado la denunciante y con 3 pruebas físicas de ADN que demuestran que mintió, más una grabación. 3. Si Borja, cosa que no hacen nunca en Génova, si hubiera estudiado el caso, vas directamente a las pruebas en las que se basa el Tribunal Superior de Justicia para decir no hay pruebas suficientes para condenar, y si el señor ha cambiado de opinión porque temía a su señora, que por cierto acaba de declararse embarazada, aquí las cosas vienen como vienen, pues entonces pues ya está. Es decir, no puede ser que es que alguien por denunciar, como es mujer joven, o sea, si eres vieja no, si eres vieja te aguantas, pero si eres joven, esto lo decía la petarda de la Montero, que está en los ERE, hasta las cejas, hasta la coronilla, hasta esa guedeja de pelo frito de los 70 que pasea por ahí. Pero vete a la sentencia, hombre, estudiaosla, que no estudiáis nada, no trabajan. Sale tan guapo, tan simpático, con ese acento que tiene, pero ese no es el acento de San Sebastián, No es. ¿Pero dónde es? No lo sé, pero vasco no es. Debe ser el semperés, que es un dialecto, un habla, por ahí que hace Borja, ¿no? Con su señora, ahora ya toda España lo conoce. Repito, las pruebas son sencillas. Dice, no es verdad que le he hecho una felación, ADN, sí. No es verdad que yo me senté en el baño, ADN, sí. No es verdad que yo fuera voluntariamente, filmación, sí. Eso es así, eso son pruebas. Además no es opinión, yo me sentí violentada, que eso depende de cómo lo veas al día siguiente o después de un rato. No. Pruebas. ¿Había pruebas en contra de esas pruebas? No. ¿Que el otro cambió? Claro, porque temía a su señora y porque es un imbécil integral. Un chico de Brasil, que a los 16 años ya es millonario, que no tiene ni formación intelectual ni, digamos, moral. Brasileño, les gusta la fiesta. Pues ¿cómo ha vivido siempre? Pues como han vivido siempre. Pero de ahí a violar hay una diferencia. Sobre todo hasta grupos que están siempre en torno a los futbolistas y a los famosos, pues van a luego, ¡ay, me ha tocado! ¿Y usted qué le dijo? Tócame, Roque. Pero, hombre, en fin. Vamos a despegar con Iberia. Iberia estrena nuevos destinos en Brasil y Estados Unidos. Descubre las impresionantes playas de Fortaleza, la historia y gastronomía de Recife y la emoción de los parques de atracciones de Orlando. Reserva ya en iberia.com para volar el próximo invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Reconozco que ya el juez peinado se peinará bien, pero a mí me despeina. O sea, no sé exactamente lo que va a pasar.
Y esto es un problema, porque si uno que se dedica a esto a dar y comentar las noticias, darlas a la cualquiera, hasta a la agencia EFE, puede dar una noticia, puede ser falsa, no sería la primera vez. Pero si ya no sabes muy bien qué va a pasar, y reconozco que es que no estoy seguro de lo que va a pasar. A ver si Silvia me saca de apuros. Pues el juez Peinado rechaza que Bolaños declare por escrito en la pieza abierta por malversación por la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez. El magistrado le recuerda al ministro que ha sido citado no por el cargo que ocupa ahora, sino por cuando era secretario general de la Presidencia. Peinado no rechaza tomarle declaración en Moncloa siempre y cuando el Gobierno facilite el acceso de la comitiva judicial, a diferencia de lo que sucedió en verano de 2024, cuando quien declaraba era el presidente Sánchez. Es decir, que venga a declarar, pero puedo yo ir. Señoría, por favor, no nos vuelvan locos. Hágale ir. ¿Cómo que puede ir a la Moncloa si deja pasar a su comitiva? Y que a ver, también con bandera y banda de música, con un clérigo que cante en latín, no sé, el tantum ergo. Pero qué manía tienen los jueces de liarse. O declara o no declara. O va o no va, pero no deje alternar. Bueno, podría yo ir, sí. ¿Para qué? ¿Para que lo humillen como la otra vez? No. Lo llama a declarar, va a declarar, es el ministro de Justicia. Respuesta, hombre, podría ir, sí, no me tratan como la otra vez. No, usted es ministro de Justicia, dé ejemplo. Respete la acción de la justicia. Pero hombre, si no se hace respetar su señoría, ¿cómo lo va a respetar este tío, que es la mano derecha del más tuerzo? En fin. Otro caso, el del juez Hurtado. Pero es que a usted le parecen mal los jueces, no me parecen mal cosas de los jueces. El juez Peinado bastante está aguantando, un héroe, y el juez Hurtado también. Pero no den entrada sin salida, y no den salida si dan entrada. O sea, o se queda en el caso o no se lo quedan. O tiene recorrido o no tiene. Pues que además, ahora verán, el juez Hurtado dice que la acera esta, que es le trottoir, esta que es la mala de toda digamos, la manipulación de los datos del novio de Ayuso, cuando no era novio de Ayuso. Esto hay radios en que parece que no lo entienden. Distinguidos príncipes de la noticia que no lo entienden. No lo entienden porque no lo quieren entender. Pero esto del juez Hurtado, estamos en lo que estamos. ¿Fue un delito difundirlo? Sí. ¿Quién lo difundió? Acera. Entonces, ¿el jefe de Acera? Pues sí. Óscar López, ¿quién no? ¿Cómo no? Si es el jefe de gabinete de Sánchez. Y es desde Moncloa, desde donde se organiza esa cacería de Ayuso, que es la quinta. Y no pueden con ella. Ahora, una cosa del novio cuando no era novio. Dentro de poco multarán a los que van a las fiestas de Sotilla de Ladrada por conocerla desde niña y no haberle roto la cabeza. Son gentuza. Pero hombre, señoría, por favor, no nos vuelvan locos. ¿Cómo va a ser culpable Óscar López, que da la orden, e inocente, mejor dicho, no imputable, de momento, la que cumple esas órdenes? Porque es la acera, ancha acera, como las que se inventaron para Serrano, que son unas aceras que puedes ahí poner una feria y en cambio cada vez hay menos carriles para que pasen los coches. Tontadas de la derecha idiota, que cuando se pone idiota. Pero esta historia del juez Hurtado es como la de Peinado. No nos líen, señorías. Ya sabemos que están sometidos a mucha presión. Nosotros también. Pero háganlo fácil. El juez Hurtado rechaza imputar a la número 2 de Óscar López por la filtración del correo con información sobre la pareja de Ayuso, por la que está imputado el fiscal general del Estado. El magistrado entiende que Pilar Sánchez Acera no cometió un delito de revelación de secretos, pero subraya que su silencio, asegurando que no recuerda a quién le pasó el correo, apuntala a la tesis que apunta a los investigados. Además, Hurtado no descarta imputar más adelante a la socialista por falso testimonio. Su jefe, el ministro Óscar López, responsabiliza de la filtración al entorno de la presidenta madrileña. Si no hubiera sido por la filtración del jefe de gabinete, la señora Ayuso, no sabríamos la realidad de lo que pasaba. Fue esa la filtración, fue el origen. El auto de hoy viene a dar la razón y lo que espero es que haya disculpas por alguien del Partido Popular, de la cacería a la que han sometido no solamente a la Moncloa, sino a la que sometieron a Pilar Sánchez Acera y a otras personas. Pero se puede ser más sinvergüenza, se puede, pero francamente es difícil. Es que hemos visto los correos del fiscal general del Estado. Hay que sacarlo ya. Sacaron del Metropolitano, sacaron al fiscal encargado de asuntos económicos, difundieron maliciosamente una noticia como si tuviera que ver con la Comunidad de Madrid. Mandaron esa información al entonces jefe del PSOE de Madrid.
el propio Sánchez Pérez Castejón, no confundir con Óscar López, que solo era su jefe de gabinete, es que este mismo lo usó al día siguiente. ¿Por qué? Porque ese día habían imputado a su señora. Y lo usó en las Cortes. Y siguen usándolo. Pero vamos a ver, Óscar López, que no eres más tonto porque no entrenas. Que es que lo hemos visto. Que es que conocemos los correos. Que es que Lobato os denunció. Se fue a un notario a decir que tú, a través de la acera, tú eres la autopista. La otra es la acera. Le llamasteis para que lo usara y él, que es funcionario de Hacienda, dijo, eso es un delito, yo no lo voy a decir. Sí lo vas a decir, porque lo vamos a sacar en nuestros medios. Y entonces lo filtra al Plural y a otra historia. Es decir, los medios sicarios, el sicariato mediático del Golfo de Sánchez, y no digamos los golfantes que le rodean. Es que lo hemos visto, es que lo declaró ante notario. Dice que no se acuerda. ¿Cómo que no se acuerda? Se acuerda perfectamente. No hay más que mirar los apuntes. ¿Cuáles son los apuntes? Los correos. Si son suyos. ¿Cómo que no te acuerdas? Vete a la declaración ante notario de Lobato, que cuenta cómo le llamaste, acera, y en cuanto a ti, autopista. Pero vamos a ver, es que es como esto, A mí me gusta verlo, porque mira, con estos inútiles fatalmente caerán. O sea, es inevitable. Bolaños está cada día más atontado, pero es el único que todavía me da repelús. Este se libra, este tuvo un bachillerato, tiene un cargo, universidad privada. No sé, pero cuando veo a Óscar López, la victoria es nuestra. Dice, pero no ha empezado la batalla, ya, pero lo veo. En fin, hace un tiempo, no mucho, creo que el año pasado, estábamos hablando, creo, con el alcalde de Fuengirola, y cuando se empezó a decir que podía ser candidata a la Junta de Andalucía, Marichusma. Y entonces decía, no le podían dar a Juanma Moreno y al PP de Andalucía mejor noticia. Ojalá se haga realidad. Se ha hecho realidad, efectivamente. Y estos son los resultados. Las encuestas internas del PP andaluz demuestran que el efecto María Jesús Montero es perjudicial para el PSOE. Según trasladan a Libertad Digital, en los últimos días los socialistas se han dejado 2 décimas, antes incluso de las polémicas declaraciones de la candidata sobre el caso Alves y las universidades privadas. Los populares andaluces confían en reeditar la mayoría absoluta de los últimos comicios y aseguran que la cercanía de Montero a Sánchez y su doble condición de ministra candidata le perjudica. Bueno, le perjudica que es más bruta que un arao, que es que no da paso que no tropiece, que es que la ves y te dan ganas de cambiar de comunidad autónoma, no de acera, cambiar de país. Bueno, ella está en otro país, en Tontilandia. Pero es que, repito, esto hace un año, nos lo decían los del PP, un alto cargo, y además Málaga es una cantera política impresionante, la verdad. ¿Qué nivel tienen los alcaldes de esos grandes pueblos andaluces? ¿Qué nivel? En este caso es más área Bendodo, no es tanto Juanma, aunque Juanma viene también de ahí. Bueno, un tío que nació en Barcelona y preside Andalucía, tampoco creas tú que es. Pero lo dijeron, la mejor noticia que le podían dar al Partido Popular. No hay peor candidato para Andalucía que Marichus. Toma. En fin. Bueno, ahora un caso tremendo. Yo no sabía que quedaban minas después de haber subvencionado durante 40 años las minas en Asturias, con un carbón muy malo, comparado con el que se puede comprar por allí. El carbón, cuando yo era crío, se estudiaba en las escuelas, que veíamos, en Teruel había minas de carbón, de lignito. Hay 4 clases, antracita, hulla, lignito y turba. La turba es esos sitios donde, en las películas de misterio de Escocia, de las tierras bajas de Inglaterra, aparecen cadáveres que llevan ahí a lo mejor 30 años metidos y por un pendiente pues sacan al asesino, esas cosas, que es una cosa como el carbón vegetal, pero entre una porquería, vamos. Pero bueno, hace tanto frío allí, pues queman la turba y adelante. Y el lignito de Teruel ya es un carbón malo, pero oye, es un carbón que te hace el avío. La hulla ya es un escalón superior, que es lo que había en Asturias, lo que hay en España. Y antracita, pues prácticamente no hay. Pero en cambio en Polonia, en África, hay antracita por un tubo. Yo pensé que cuando se hace la desindustrialización de Solchaga, que la hace Solchaga, ya habíamos dejado de pagar las minas de Asturias. Pues se ve que las minas sí, pero las minillas no, porque el accidente de ayer
Yo pensé que esto estaba ya prohibido. 5 mineros han muerto y 4 han resultado heridos tras una explosión registrada en una planta del pozo minero de Cerredo, en el concejo de Degaña, en Asturias. La primera investigación apunta a que el gas grisú, altamente inflamable, pudo provocar el suceso. La Policía Judicial ya ha accedido al interior para iniciar el proceso de investigación. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide responsabilidades. Vamos a esperar al resultado de la investigación, pero sí le transmito, desde luego, a nuestro país que el peso de la ley va a recaer sobre las posibles responsabilidades que aquí se hayan cursado. Insisto, no puede pasar lo que hoy estamos viviendo en nuestro país. Que es tenerte a ti de vicepresidenta echándole siempre la culpa a alguien. No puede ser, no puede pasar. De hecho, hasta tu partido te ha echado por inútil. Pero ¿quién vigila? Que haya esos, digamos, pajaritos, antes eran los canarios. Estaba un canario en la mina y en cuanto subía el gas, pues el canario, no sé si moría o volaba. Pero en todo caso, te das cuenta de que había una emanación de grisú que podía costarle la vida a la gente o podía hacer una explosión, etcétera. Y al parecer es lo que ha hecho. Hay unas declaraciones hoy en El Mundo. Eso no era una mina, era un chamizo. ¿Y quién depende? ¿De quién depende eso? Si no tenía condiciones laborales, que habrá que ver si tenía o no tenía. Porque no se ha hecho la investigación. Pero está ya juzgado, ya condenado, menos a ella, que es a la primera que yo condenaría. Anda que trabajo no mete las narices en las empresas en todo lo habido y por haber. Y no es capaz de saber si una mina se puede explotar razonablemente o no. Pues entonces, ¿para qué te tenemos? ¿Para que tu hija enseñe clases de horizonte a las niñas de Madrid? Qué burros son, es que es una cosa tremenda. Bueno, y por último vamos con el zombi de nuestro tiempo. Las bolsas mundiales caen ante la inminente llegada de los aranceles anunciados por Donald Trump. Este miércoles está previsto que entren en vigor los gravámenes a productos importados, variando según el sector. Uno de los principales será el del automóvil, con un 25% a todos los vehículos importados por Estados Unidos de cualquier otro país, así como para los componentes no fabricados en el continente. Mientras aquí en España, el presidente de Repsol, Josu Jon Imaz, ha respondido al veto petrolero de Trump, señalando que buscarán mecanismos para seguir operando en Venezuela. Nosotros cumplimos con la legislación, por supuesto la venezolana, la legislación internacional, y simplemente decir que seguimos con ese diálogo abierto y fluido, y por tanto pues seguimos trabajando, estamos en relación directa con las autoridades americanas y vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país. Yo aquí más, pues yo voy a un discreto silencio. ¿Cómo se arregló en tiempos de Biden? Muy sencillo, como la gran operadora es Chevron, que es una de las grandes multinacionales norteamericanas, primero hicieron esto y después lo cambiaron. Es decir, llevó Chevron, o a Hunter Biden o a quien fuera el recolector de la Casa Blanca, y entonces dijeron, está prohibido, pero en algún caso permitido. Pero no se debe uno poner ahí en esa cuestión. Si Repsol, si es como lo de Canarias, cuando prohibieron sacar petróleo de Canarias, estaban alegres, estaban felices, no tenían que pechar con todos los ecologetas, con Canarias, cuya corrupción en la casta política es proverbial, y estar pagando a los Tito Bernis de turno para que luego te dejen colgado, porque esto primero te cobran, te chantajean y después te abandonan, y te vuelven a pedir chantaje, porque es que funciona así. Pero la cuestión de fondo, nadie sabe qué va a hacer este tío hoy, no día mañana, hoy. Nadie sabe qué va a hacer. Hoy, últimas declaraciones, 7:53, seré compasivo. ¿Cómo que compasivo? ¿Pero desde cuándo los aranceles son compasivos? Ni compasivos ni con paciencias. O sea, vamos a ver. El problema es que si tienen que comprar un coche más caro, porque tiene aranceles, entonces, ¿qué crees? ¿Que van a comprar un coche americano? No. Lo que harán es comprar menos coches. Y en todos los aranceles a la agricultura, cesta de la compra más cara. Porque ¿qué es más caro? ¿Importar aceite de España o tratar de producir aceite de oliva que no produces? Que te da igual el aceite de turba, de girasol. Bueno, pues bien, pero no, señor, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ha dicho eso porque piensa que el mundo le debe dinero a él. Desde Atlantic City, sus estafas lo contemplan. Pero ¿cómo que el mundo te debe dinero? Nos han tratado muy mal, decía ayer. Pero vamos a ver, ¿España que compra más a Estados Unidos o menos que Estados Unidos a España?
Compramos mucho más a Estados Unidos, ¿no? Infinitamente más. Por ejemplo, todo el cine. ¿Y eso? ¿No es dinero? Pues si son los que ahora están contigo, y antes estaban con Biden y con Obama. Estos están con quien sea. Pero la cuestión de los aranceles, bueno, si es una lucha, China nos pone el 25%, vamos a poner el 26% a China, normal. Pero pégate con China, no con Italia o con España. Cambiará de opinión 6 veces, en este mes de abril y hasta 10. Se va animando con el calorcito, en fin. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, la AIREF vuelve a los tiempos de Escrivá. O sea, ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, está jugando a equilibrios, que es a lo que no debe jugar una supuesta institución independiente, ¿no? Autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Independiente y de responsabilidad. Bueno, la gran incoherencia de la AIREF para salvar los muebles del gobierno con la reforma de las pensiones. En este caso, la AIREF ha querido tener un detalle con su antecesor en el cargo y con el señor Escrivá, y dice que el gobierno... Ahora bolchevique. Sí, claro. Ahora ya bolchevique rematado. Sí. La AIREF dice que el gobierno merma su capacidad de supervisión y su independencia, pero le obliga a modificar la reforma de las pensiones. Es, en este caso, una de cal y una de arena que da en la AIREF. O sea, que no son insostenibles las pensiones, pero hay que sostenerlas. Es una prueba de raspado. Sí, bien. Es un... no voy a decir que está bien, porque no lo está, pero tampoco te voy a obligar Pues a como han salido adelante Sánchez y la mitad de su gobierno, con aprobar raspados por lo privado. Ah, bueno, claro. Por lo privado. Esta es otra noticia en libre mercado. Sí, los datos desmontan a Sánchez. Los alumnos de universidades privadas logran mejores empleos y salarios y, bueno, pues son datos de los distintos informes que se han elaborado sobre estas estadísticas. Los graduados de las privadas tienen más contratos fijos y ganan un 14% más, con una brecha salarial de hasta 3.545 euros de media frente a los que se gradúan en la universidad pública. Ahora, no hay nadie tan sinvergüenza como ella. Dice, veo en expansión, queremos tener las mejores empresas. Bueno. Pues vente a Madrid. Vente a Madrid, que es todas, las mejores de Cataluña también se vinieron aquí o a Zaragoza. Algunas a Valencia, a Palma, pero fundamentalmente Zaragoza. Bueno, Madrid fundamentalmente, Zaragoza y Valencia. ¿Pero qué dijo ayer? Cosa lógica. En un evento con otros empresarios, dijo ella que quería que Cataluña fuera el mejor lugar de España para invertir. Digo, ¿sabes en qué invertiría yo? Allí, en boletos de avión, billetes de avión para salir zumbando. Porque por carretera me parece lento. Bueno, sí, depende si acaso el AVE. Sí. No, hacia Madrid. O sea, el peor sitio para invertir de Europa es Barcelona. Pero el peor con mucha diferencia. Bueno, pues a mí me gusta. Dice, pero es que ha vuelto la Caixa. Primero, CaixaBank no ha vuelto. No. Y eso de que va a volver, querría verlo. Porque entonces Ibercaja se la come. Pero sobre todo, vamos a ver, ¿por qué tú llevas a 4? Se van 400 empresas anualmente. ¿Qué me cuentas? Pero si no hay más que verte. Tiene el mayor saldo negativo de empresas de España. Y tiene la deuda que tenemos que pagar todos. 86.000 millones de euros en 5 años. Ya con eso teníamos pagado el ejército y lo que haga falta. La que más impuestos tienes y la que tiene los impuestos más altos. Y el peor servicio público. Eso es. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos.